Bienvenido a este espacio de reflexión. Y hoy quiero hablarte de un tema que me parece crucial, que son las comodidades que nos trae el siglo XXI y cómo nos puede afectar en todas las dimensiones que llevamos dentro, la física, la mental, la emocional y la espiritual. Vivimos en una era llena de grandes avances tecnológicos, rapidez, inmediatez para muchísimas cosas y un acceso global al mundo entero. Hace que el mundo entero esté al alcance de nuestras manos. Y todo esto ha facilitado nuestra vida de maneras inimaginables. Comparado con, por supuesto, la Edad Media, hace siglos, y comparado con hace 50 años o incluso 30. Cada una de estas comodidades, sin embargo, viene con sus consecuencias, o al menos así lo veo yo. Y para mí, quiero dejarlo claro, es que en este camino de vivir desde dentro no se trata tanto de si la herramienta es buena o mala, sino la elección consciente que hacemos cada uno de nosotros a la hora de utilizarlas. Y eso efectivamente requiere conciencia y responsabilidad individual. De eso hablaba, o quise hacerte reflexionar en uno de los capítulos de mi libro, que empiezo hablando de lo que es el siglo XXI. Simplemente hacía unas pinceladas y lo dejaba con preguntas sobre reflexión. Y ahora quiero hacer lo mismo. Quiero soltar un poquito de información y exploraremos cómo esas herramientas afectan a esas 4 áreas, la física, la mental, la emocional y la espiritual. Y hablaremos también de estrategias que podemos hacer cada uno de nosotros, y lo dejaré suficientemente abierto para que se te encienda alguna chispilla que digas, efectivamente, esto es así, o no estoy de acuerdo con esto. Porque mi trabajo, o al menos como lo veo yo, no es adoctrinar, sino despertar esa mente innata que tú tienes, ese instinto, y darte conocimiento para que sigamos aprendiendo todos y aportando desde esa individualidad única que tú tienes. Acompáñame en este camino de descubrimiento, de reflexión, y vamos a ver lo que vamos averiguando. Lo primero que quiero comentarte es que vivimos en el siglo en el que estamos y el entorno es el que es. Así que el primer paso es la aceptación, porque si no estamos en un camino de lucha, como si fuéramos nadando a contracorriente, y eso no tiene ningún sentido. Es como si estuviera todo el día llorando porque me encantaría vivir en el siglo XVIII. No tiene sentido. Nos ha tocado vivir en el siglo XXI y la aceptación nos da paso a ¿y ahora con esto qué hago? Nos da paso a conocer o intentar investigar cuáles son las herramientas de las que dispongo y cómo las utilizo para generar más bienestar, en vez de estar luchando con lo que hay, que no tiene ningún sentido. A colación de todo este tema, me encontré con un libro que se llama El mito de lo normal. Lo acabo de descubrir en castellano, porque me lo leí en inglés, de un gran médico, que si tuviera que resumírtelo en una frase diría: cada vez hay más tecnología, incluso en la salud, pero cada vez estamos más enfermos. ¿Qué está pasando? Nos toca hacer una reflexión para tratar al individuo en todas las dimensiones: físico, mental, emocional y espiritual. Así que yo he decidido plantear este vídeo hablando de cómo el siglo XXI afecta a estas 4 áreas. Y las tengo aquí preparadas porque luego lo que me encantaría es que hicieras tu propio trabajo de reflexión y dijeras, bueno, y yo en estas áreas, ¿cómo puedo adaptarme a lo que hay? Y hacer primero el trabajo de reflexión de ¿me está afectando a mí esto o no? Porque tal vez no te afecte. Primera, más básica, o sea, el cimiento de lo que somos es lo físico. No es lo más avanzado, pero en lo físico está porque si no, no estaríamos aquí. ¿Qué ha ocurrido en el siglo XXI? ¿Qué nos ha dado? Bueno, unos avances locos. O sea, he hecho una lista de cosas que dices, en fin, muy básico, pero ascensores, calefacciones y aire acondicionado. Ahora te cuento por qué lo he escrito. Supermercados, comida rápida, transporte público-privado, pero bueno, motorizado, mucho más rápido, aviones, más contaminación también, mucho más acceso a medicación, más rapidez y por lo tanto mucha más actividad, lo que genera un estrés que está
más asociado no tanto a las situaciones duras que nos toca vivir, sino a la falta de tiempos de reposo. Y hablaremos de esto. ¿A qué me refería con ascensores? Pues eso, menos sedentarismo al final. O sea, puedo entender que, claro, las ciudades se construyen con 10 pisos, pues maravilloso que haya un ascensor. Pero ¿qué ocurre? Yo hago la reflexión, vivo en un tercero. O sea, ¿qué me costaría subir, ¿no? en escaleras? Pues te acostumbras como hábito a subir en ascensor. ¿Por qué te contaba lo de calefacción y aire acondicionado? No se me olvidará en la vida. Además, ha fallecido hace poco una mujer que venía a la consulta, que siempre venía en falda. Y un día nos fijamos, mis compañeras y yo, y digo, vaya piernas tienes, María. Era una mujer, además, feliz, dicharachosa, con una de estas energías maravillosas. Dice, en la vida he llevado medias. Nunca. Ni cuando hacía calor, ni cuando hacía frío, no tenía ni una sola variz. Ni una sola variz. Y tenía la piel, o sea, como el culete de un bebé. Y me hizo reflexionar mucho sobre la capacidad que tiene el cuerpo de regular frío-calor y de adaptarse al frío-calor. De hecho, creo que hay un gran documental, no sé si está en Netflix, de una chica que se suele exponer a climas adversos, pues en el desierto, etcétera, ¿no? Es un tipo de músculo muy especial el que forma parte de nuestros vasos, arterias y venas, que está obviamente asociado al corazón. Y no puede trabajar con pesas, como puede ser el músculo voluntario, ¿no? el de los brazos. Es un músculo, se llama músculo liso, que es completamente involuntario y se hace fuerte cuando tiene que trabajar, pues en situaciones de que de repente se tiene que dilatar, de repente se tiene que constreñir, como pues con situaciones de frío-calor. ¿Qué pasa cuando vivimos en casas que por calefacción o por aires acondicionados o porque evitamos esos contrastes o por las medias, por ejemplo, las medias de compresión y todo este tipo de cosas, al cuerpo no le dejamos le quitamos ese ejercicio? Bueno, pues tiene más problemas de varices, tal, aparte que esta mujer de otra generación, pues nació en los años 20, años 30, pues se había movido muchísimo más. Pero me acuerdo de ahora que tenemos, ¿cómo se puede compensar todo eso? Bueno, pues las saunas, el método Wim Hof, ¿no? Que no es solo un trabajo de respiración, sino la exposición al frío, acabar las duchas con agua fría. Todo eso no es solo que me despierta, sino que hace trabajar a esa parte de nuestro sistema nervioso simpático parasimpático que regula el músculo liso de nuestras arterias y venas en extremidades. Así que vamos a tener en cuenta, y ahora lo tenemos un poco más pochito. Por supuesto, o sea, antes me acuerdo del caserío de mi abuela, había mercados, pues pero vamos, no el acceso a todos los productos que tenemos en el supermercado como ahora. ¿Eso qué te da? Pues una inmediatez de me apetece esto y voy, y lo cojo, y me lo como. Eso para mí lo hablaremos más en lo emocional, pero sobre todo un acceso a comida, como con la comida rápida, que no es no hace falta que lo diga, no es lo que más nos conviene. Sobre todo porque cada uno está adaptado al sitio en el que ha nacido y debe comer una serie de cosas, y aquí pues crece lo que crece y comemos lo que comemos. Y ahora de repente pues comemos, da igual que sea tailandés, que hindú, etcétera. Y no pasa nada lo que se hace de vez en cuando, pero acabamos comiendo, pues todo un poquito del revés, ¿no? ¿Qué ocurre con la medicación? Un poquito lo mismo. Hay muchísimo acceso, bueno o malo, o sea, bendita medicación cuando hace falta, pero ¿qué ocurre cuando hay una sobremedicación? Para empezar, los mayores perjudicados nosotros, porque cuando hace falta ya no hace el mismo efecto con el tema, por ejemplo, de las resistencias a los antibióticos, pero pasa lo mismo con la medicación para el dolor, que cuando el cuerpo lo necesita, o sea, los receptores ya están tan saturados que la manera que tenemos de responder al dolor y a la medicación no es la misma. Tiene mucho que ver también con nuestra capacidad de lidiar con el dolor, pero no todos respondemos igual a un ibuprofeno de 500, ¿vale? Y hablábamos del estrés, o sea, somos incapaces de estar quietos sin hacer nada o, pues pasando el tiempo, aburrirnos, etcétera. Muchas de las cosas que te voy a decir se te van a ir la cabeza a los niños de hoy en día, ¿no? Yo lo que
que sí, que se ve más todavía en las nuevas generaciones, te pido que hagas la reflexión hacia ti y cómo puedes mejorar tú, porque yo creo que inspiramos a través del ejemplo y vamos a mejorar el colectivo a medida que cada uno de nosotros, bueno, pues hagamos nuestra parte. Porque si no, al final siempre dices, bueno, esto se debería regular. ¿Y quién lo regula? ¿Alguien consciente? Pues yo no lo tengo muy claro. Pero si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, vamos a ir a mejor. Segunda dimensión es la mental. ¿Qué os está ocurriendo a nivel mental? O sea, mucha más tele, mucha menos estímulo a nivel de lectura, y eso lleva a un atontamiento en general, o sea, la cultura en general, esa falta de espíritu crítico, una especie de aborregamiento, de que se vea más, vamos a decir, el Sálvame, no es por meterme en concreto con el Sálvame, pero bueno, una serie de televisiones que el poder ver un documental sobre historia, bueno, porque no nos llama, porque estamos acostumbrados a esa subidón, ¿no?, de dopamina que te genera ver algo divertido y ya está. Pero en general, esa parte de cultura, con el acceso que tenemos a información potente, lo mismo con las redes, esa falta en general de que hay que ser muy fuerte de espíritu a la hora de ir en contra, ¿no? Y entonces parece que es como que hay toda una serie de temas vitales en esta vida que se habla ahora y es como voy a contracorriente, ni lo digo, ¿no? La famosa espiral del silencio. Tienes un vídeo aquí que hablo del tema. Hay menos conocimiento en general. Las redes sociales, ¿qué tiene de malo las redes sociales? Estamos haciendo un vídeo ahora que nos puede hacer reflexionar. Hay muchísima gente que está haciendo vídeos maravillosos, canales de YouTube que son pura cultura, pero podemos perder 3 horas viendo chorradas. Ahí, una vez más, la libertad de cada individuo. El acceso hoy en día a la información a través de ebooks, no hace falta ir a la biblioteca. A mí me parece maravilloso poderme coger en 5 segundos un ebook. La cuestión es de qué me cojo el ebook o cómo me estoy culturizando. Si el problema no es la herramienta, sino cómo la utilizo yo. Y la sociedad lleva a esa inmediatez y a esa búsqueda del placer a corto plazo, ¿no? En redes lo mismo, ¿qué busco? ¿El like o busco aprender? Las uso para aprender y desarrollarme, o un like así rapidito y ya está. ¿Qué pasa con el uso de la razón? El ser capaz de debatir con personas que no opinan necesariamente igual que tú y, por supuesto, la intoxicación de información que nos invita, que es una oportunidad maravillosa para filtrar y decir, bueno, o sea, necesito toda esta saturación o elijo de lo que aprendo y qué es lo que me aporta o qué es lo que no me aporta. Lo que nos lleva, o sea, cada vez son más cortos los vídeos. Me acuerdo que una me decía, si quieres crecer en Instagram tienen que ser vídeos más cortos. Bueno, el que me quiera seguir en Instagram sabrá que haré algún reel de vez en cuando, pero a mí lo que me llena es compartir información de calidad y esto no lo puedo contar en 3 segundos ni en 10 segundos. No me interesa atraer 5.000 seguidores que solo me den un like y ya está. Me interesa gente consciente que quiere hacer un determinado trabajo. O sea, calidad y sin más, y gente que con una crisis de atención que no son capaces de seguir un minuto, no me interesa. Entonces no voy a utilizar las redes para eso. Y las redes, claro, tienen el riesgo de aislamiento social, porque al final estamos por Zoom aquí, o de crear grupos maravillosos. El grupo piloto de 4x4 no se conocían y aunque solo se han visto caras, han compartido unas experiencias y unas situaciones maravillosas, porque han compartido todos un propósito que va más allá de cada situación personal y se han dado cuenta alguna de las reflexiones que es, esto no solo me pasa a mí, hay gente que está en la misma situación que yo. Y eso, las redes pueden ser un punto de unión muy grande, sobre todo en un mundo tan globalizado en el que puede estar viendo este vídeo una persona desde Argentina, desde Uruguay o desde Alemania. Maravilloso. A nivel emocional, es muy difícil conectar con el cuerpo y con esa sabiduría que tiene el cuerpo cuando vamos más rápido. Es como si hubiera aquí un muro de ladrillo. Y a la vez hay mucho más apego o mucha más importancia
que se le da a las emociones. Yo esto lo he hablado muchas veces con mi madre, me dice, yo esto ni me lo planteaba. Yo me acuerdo sentir cosas, esto me lo contaba mi madre, ¿no? Yo me acuerdo en mi adolescencia, con 20 años, me acuerdo sentir cosas, pero yo no era capaz de ponerle nombre a las cosas, de estas cosas no se hablaban. Pero ¿qué pasa? ¿En qué hemos ganado? Yo creo que cada vez más conciencia emocional en el sentido de esto es tristeza, esto es alegría, esto es pena, esto es incertidumbre, esto es miedo, muy bien. Pero a la vez, en esa inmediatez y en esta rapidez, que es muy importante ser capaz de sentir, pero a la vez hay un apego, es como, bueno, como siento esto, hago esto. Cuidado, que son solo emociones. Y se trata de legitimizar a la persona o a nosotros mismos cuando lo sentimos, pero no como validarla sí, pero no como fuente de mis actos. Porque somos seres racionales, tenemos la capacidad de decir, estoy sintiendo esto, me quedo con esto, pero como vamos tan en inmediato, porque siento esto, hago esto. Como si fuera legitimizar, pues está aquí Vega en el directo, y digo, bueno, pues como estoy enfadada, me siento enfadada, le pego un tortazo. Cuidado, cuidado porque estamos en esta cultura de porque como yo lo siento, ya está. No, eso es muy, muy, muy peligroso. Yo creo que es una de las grandes diferencias, porque lo estaba pensando con mis abuelos, pues igual ni se planteaban lo que sentían, pero pues imagínate en la huerta, ¿no? Sacando los guisantes o cortando las vainas. Tú ahora vas al súper y te dan las vainas cortaditas, dices, pues qué maravilla. Pero ese ratito de cuando te compras las vainas y las partes por la mitad y las partes en cachitos y si hace falta le quitas la hebra que tiene en el látigo, son 20 minutos en el que muchas veces se hacían en comunidades, se reunían las mujeres o se reunían los hombres o mixto, no voy a entrar en ese tema, pero estaban hablando de su día a día. Entonces, sin apegarse mucho a lo que estaban sintiendo, compartían. Y eso es gestión emocional. Mucho más que lo que se hace ahora. Que es simplemente legitimización de lo que siento, pues ya está. Como siento esto, hasta que se llega a un nivel de locura de como me siento perro, soy un perro. Cuidado, cuidado. Porque las emociones, el problema que tienen es que tal cual vienen, se van. Y entonces podemos liarla bastante en nuestra propia vida si damos toda esa fuerza a la emoción y tomamos decisiones. Uno de mis grandes mentores solía decir, cuando la emoción está muy alta, la inteligencia está muy baja. Claro, eso tampoco nos puede llevar a no sentir. No, ser capaz de sentir y darnos cuenta que tal cual viene, se va. Eso va mucho más relacionado con la meditación, la oración, etcétera. Que por cierto, en otros tiempos se oraba mucho más o se meditaba de otra manera. Bueno, a nivel emocional también ahora hay muchas más herramientas para tapar lo que sentimos. Le podemos poner nombre, pero nos quedamos en lo teórico. Podemos hablar 1000 veces de lo que es un abdominal, pero si no haces los abdominales, no funciona. Entonces nos podemos quedar en este grupo también, en este trabajo de vivir desde dentro de lo que son las emociones. Pero hay que vivir esas emociones. Soy capaz de quedarme con la tristeza, soy capaz de quedarme con la angustia, simplemente, no con lo que me dice la cabeza, sino quedarme con la emoción. Lo hemos hablado muchas veces. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces la sociedad hoy en día va tan rápido que hay muchos menos, o buscas el rato, lo agendas, pues de 7 a 8, o sea, me voy a quedar con lo que sienta en cada momento, o cuando lo sienta voy a hacer 5 segundos de respiración y me voy a quedar, pero no hay... tenemos las herramientas, pero no tenemos el espacio o ese paso a la acción en cuanto a sentir eso que sentimos. Y claro, al final eso no supone sacar la basura, como llamo yo, y se va acumulando. Tanta carga en el corto plazo que no pensamos el efecto que puede tener el medio largo. Y pues lo que os comentaba de este libro, este médico decía, o sea, los grandes problemas de salud hoy en día son traumas no resueltos, estrés crónico, y el efecto es en todos los sistemas o en todas las dimensiones del individuo. Por supuesto, si estamos desconectados, si yo no soy capaz de sentir lo que yo siento, pérdida de empatía y no saber, o sea, no
tener la capacidad de acompañar a alguien que está viviendo lo que está viviendo. Eso es la falta de empatía. Pero para poder ser empático me tengo que quedar yo con lo que la otra persona está sintiendo, no desde aquí, sino desde el corazón, que no me lo veis, desde aquí. Y la otra dimensión, la espiritual, introdujo un poquito para mí la importancia del tema. Dame un segundito que se me ha quedado aquí. Eso es. La cuarta dimensión espiritual. Esa gran desconocida para muchos que se convierte en un tabú, tontería, vaya chorrada, directamente no existe. Bueno, cada uno lo verá como lo vive, pero para mí no hace falta asociarlo a un Dios. La espiritualidad es esa necesidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Un legado, un propósito, ese algo que hay. No hace falta que sea un Dios, y desde luego no de barba blanca. Eso para muchos de nosotros es una fuerza, una esperanza que nos da esa capacidad de lidiar con el dolor. Y al no tenerlo, nos genera esa incapacidad de quedarnos con el dolor, con el miedo, con la incertidumbre, que es como si no fuera parte de la vida. Y entonces al final vamos buscando taparlo cuanto antes, como si una buena vida pudiera evitar todo eso. Y no. La vida tiene momentos que son realmente desagradables y realmente dolorosos, y viene con miedo y viene con incertidumbre, y no sé en qué momento nos hemos hecho la película, no sé si por ver la tele, las redes, etcétera, en el que nos hemos creído que todo eso es evitable. No es evitable. Lo que sí es evitable es quedarnos atascados, apegados a ese sufrimiento como si fuera para toda la vida. No, porque se puede aprender a vivir de otra manera a través de la reflexión, a través de tiempo para ir descargando todo eso, a través de la introspección y desde luego con otros de los problemas a nivel espiritual, mucho más foco puesto en el materialismo. Las cosas no son malas en sí. Es lo que hacemos con esas cosas o qué estamos dejando de disfrutar cuando pensamos que las cosas o los objetos o las vacaciones o la casa es lo que nos da la felicidad. Búsqueda de la felicidad en lo material, bueno, pues se te queda un vacío cuando no lo consigues, porque ¿cuándo lo consigues? ¿Te lo has planteado alguna vez? En fin, esas crisis existenciales que pueden ocurrir por desconexión con ese algo más grande, ese vacío que se te queda en el pecho, cómo se vive ese vacío, la relación que tiene con las adicciones. Todo esto puede formar parte del siglo XXI o no, porque no tiene por qué ser no es una constante, sino son situaciones que hemos empezado el vídeo diciendo que hay que aceptar, que es un poquito más difícil aislarse de todo esto porque nos viene dado, la situación física, mental, emocional, espiritual nos viene dado en un entorno, pero lo que no nos falta es la responsabilidad individual. Y tenemos esa opción de elegir vivir todo esto de una manera diferente diciendo, vale, me veo el vídeo otra vez y digo, puedo subir las escaleras, puedo elegir comer de otra manera, puedo elegir ver un poco menos la tele, tener espacios en los que miro por la ventana y conectar más con la naturaleza. Puedo elegir conectar con personas para contarles simplemente cómo me siento, sin apegarme a la historia. Puedo elegir quedar con una persona y simplemente escuchar sin necesidad de dar consejos y no quitarle ese dolor. Puedo elegir ser consciente de que en el siglo XXI viene todo esto, pero yo elijo encontrar un equilibrio entre las grandes bondades del siglo XXI con las oportunidades que trae. No nos vamos a poner radicales ni bueno ni malo, sino que el foco lo pongo en mí para elegir vivirlo de otra manera.
Si no fuera por el siglo XXI, yo no descubro ni el libro del mito de lo normal, ni el libro de las nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Ni probablemente soy capaz de escribir el libro que tanto os ha gustado. Pero es o exige conciencia y es sin duda una elección que no se hace de manera radical, sino a poquitos, eligiendo vivir desde dentro, de otra manera. Pero sí, este siglo XXI, cañerito. Espero que os haya gustado y en comentarios me dejáis con qué os podéis comprometer, qué os apetece, cómo creéis que podéis enfrentaros. Suena un poco así, pero cómo creéis que podéis vivir este siglo XXI sin olvidar o sin que os suponga un precio tan alto. A ver si nos damos ideas entre todos. Un besito.